El doctor Osvaldo Artaza es médico cirujano de la Universidad de Chile, con especialidad en pediatría y cardiología infantil, magíster en Administración de Salud de la Universidad de Chile. Se desempeñó como médico general de la zona en el Hospital de Mulchen y luego trabajó en el Hospital Luis Calvo Baquena, lugar donde obtuvo su especialidad pediátrica como cardiólogo infantil y donde por 16 años ejerció el cargo de director. Fue ministro de Salud entre los años 2000 y 2003, ejerciendo un rol clave en la reforma que se gestó en ese periodo. También trabajó para la Organización Panamericana de la Salud como asesor internacional de sistemas y servicios tanto en México como en Argentina. En el área de educación ha sido docente en diversas universidades y ha sido consultor en políticas públicas de salud en varios países latinoamericanos. Ha publicado y participado en muchos artículos y libros y es reconocido como un experto en el ámbito de gestión y política de salud. Muchas gracias. Es un grato gusto estar con ustedes y voy a intentar compartir algunas ideas con respecto al tema interdisciplinar, destacando de que mi mirada de la interdisciplina viene fundamentalmente más que del campo de las prácticas, de la vivencia, de la experiencia profesional. A lo largo de mis 40 ya años de trabajo profesional en distintos ámbitos, en el ámbito de la clínica, de la gestión de organizaciones, del trabajo en políticas públicas, en todas ellas he ido formándome la convicción de que no hay otra forma de enfrentar las necesidades de las personas y las comunidades, sino desde una mirada interdisciplinar. Y por eso voy a partir compartiendo con ustedes algunas pocas transparencias desde una aproximación desde la complejidad. Y voy a explicar por qué me acerco a la interdisciplina o a la comprensión de la interdisciplina desde entender los fenómenos humanos como fenómenos complejos. Así que ahora voy a compartir, si me permiten. Bueno, lo primero es tratar de compartir con ustedes qué estoy tratando de decir con complejidad, ¿no? Cuando uno habla de ese término, está hablando de alguna manera de diversidad. Lo simple, como contraposición de la idea de complejidad, implica uniformidad, de alguna manera que todo es igual o todo es parecido. Me imagino si uno está en la playa y observa la arena, va a ver que cada grano de arena es bastante parecido o similar con otro. Y por lo tanto, uno va a encontrarse ahí con un contexto muy ordenado, y cuando estamos hablando de ordenado es que las partes que componen esa entidad, llamémoslo orilla de playa, no se encuentran cosas diversas, sino que más bien iguales. Y a diferencia de lo que sucede en los seres vivos, que en la medida que se ha ido desarrollando evolución, lo que genera la evolución no es otra cosa que diversidad. Si uno piensa en el origen de la vida y piensa en esas células, esas unicelulares tipo ameba, estamos hablando de las primeras expresiones
celulares, va a ver que son todas muy iguales unas a las otras. Y lo que uno va viendo en la evolución es que por razones adaptativas hay cambios de patrón de información al azar, y las nuevas células o las nuevas nómadas, las nuevas unidades que se adaptan mejor a las condiciones en las que le toca desenvolverse, son las que sobreviven. Y cada quiebre en estos patrones de información van a implicar que hay no solo un cambio cuantitativo, sino que lo más interesante es que se genera un cambio cualitativo, en la cual las, las células hijas son distintas a las células madres. Se ha generado un cambio evolutivo que implica que las nuevas células son distintas desde el punto de vista de su patrón de información, o sea, de su estructura genética, de su ADN. El ADN contiene una secuencia que ya es distinta a las células originarias. Y eso, veámoslo desde el principio de los tiempos hasta ahora, genera un continuo de diferenciación. Y por lo tanto, en la medida que avanza la evolución de las especies, tenemos cada vez más diversidad, menos, entre comillas, uniformidad. Y en eso aparece el ser humano. Y lo genial del ser humano es que rompe con ese itinerario, que es un itinerario bastante bien estudiado, bastante clásico, con respecto a que los cambios o las transformaciones se suceden por el azar que genera estas interrupciones o modificaciones o quiebres del patrón de ADN, del patrón de información. Y lo que sucede con el ser humano, la genialidad de lo que sucede con el ser humano, es que las transformaciones se empiezan a acelerar, se hacen más rápidas, y ya no se hacen por azar, no se hacen por el fenómeno de la mutación, sino que se hacen por un nuevo fenómeno que sí es adaptativo, es tremendamente adaptativo, pero es social, no es azaroso. Y por lo tanto, el ser humano, por hacer la metáfora bíblica, es expulsado del paraíso del azar, porque toma la decisión de conducir el proceso de transformación y el proceso evolutivo. Y ya lo va a hacer no por una explicación biologista, sino que lo va a hacer desde una explicación sociológica, antropológica, o como quieran ya decirle, porque pasa a conducir la evolución, el fenómeno del aprendizaje. Y el fenómeno del aprendizaje es justamente un espacio de lo social. Y el espacio del aprendizaje lo que genera es más diversidad aún, y a una escala exponencial en términos de velocidad. Entonces, lo que uno puede observar desde las primeras organizaciones o formas de organización que se dio el ser humano, que podría ser la tribu nómade, la tribu sedentaria, y de aquí llegamos a las grandes urbes, lo que podemos ver es que son evoluciones vía aprendizaje en las cuales aparece diversidad, y más diversidad, y más diversidad. Cuando uno está hablando de diversidad, desde la teoría de los sistemas, está señalando que en un sistema determinado hay más partes involucradas. Y lo interesante es que esas partes son distintas, son diversas, son diferentes. Y eso pareciera ser un sino, algo al cual el ser humano ya no puede escapar. Como que estamos, de alguna manera, en una bendita trampa, por decirlo de alguna manera así, a estar tensionados, a seguir vía aprendizaje, modificándonos
socialmente para generar sistemas cada vez con más partes diversas y por lo tanto más complejos. Entonces, estamos hablando de un continuo hacia la complejidad, donde las distintas necesidades que se generan, las distintas inquietudes a resolver, son evidentemente, obligan a verlo desde este prisma de los fenómenos complejos. Y por lo tanto, hace cientos o no sé, miles de años, los problemas eran propios de los sistemas simples, uniformes, y que por lo tanto se podían enfrentar desde una manera también simple. En la medida que cada vez estamos en contextos de mayor complejidad, la única manera de abordarla es entendiendo y comprendiendo los fenómenos complejos. Y es ahí donde surge la necesidad de la interdisciplina. Y es muy, a mi juicio, bueno, es tan fácil decirlo, pero pareciera, a mí se me hace muy simple como expresarlo, expresarlo, pero yo creo que no es un tema simple, pero trato de hacerlo simple, o por lo menos trato de asumirlo como algo que viene como de sentido común. Vía aprendizaje hemos dicho que estamos, como entre comillas, condenados socialmente a transformarnos continuamente. Y cuando uno habla de aprendizaje, el producto que viene asociado de manera lógica es conocimiento nuevo, agregación de conocimiento. Y ustedes, no les voy a decir, es algo muy conocido por todos. Muchas veces nosotros vemos cómo se expresan estas curvas en que se señala cómo el conocimiento se ha ido agregando. Y ustedes saben perfectamente que entre una invención, por decirlo de alguna manera, o sea, algún conocimiento nuevo y otro, siglos atrás pasaban 20, 30, 50 años. Es cosa de pensar el tiempo que hubo entre la rueda, el fuego, y luego vamos pasando a la máquina de vapor, y luego vamos pasando al uso de los combustibles fósiles, y ahora ya no se miden los intervalos de tiempo en que surge la innovación en décadas o siglos, sino que en segundos. Hoy día son segundos lo que diferencia que aparece algo que supera lo anterior. Bueno, uno que es ya antiguo lo vivió con los famosos artilugios para escuchar música, que eran unas cuestiones enormes que después pasaron a las cassettes y después pasaron a los CD, y ahora ya no existe nada. No sé de dónde sale la música ahora, pero seguramente, no sé, mañana ya habrá otro invento que no sé dónde estará, la música saldrá de adentro de uno, no sé cómo diablo, pero eso ya, así, con cada cosa, la velocidad con que el aprendizaje que genera estas disrupciones o cambios transformativos son cada vez más veloces. Y lo que está teniendo como correlato esto es que los escenarios que se generan son escenarios en los cuales los sistemas humanos tienen más diversidad. Tienen más diversidad de saberes, tienen más diversidad de interpretaciones, tienen más diversidad de lo que ustedes quieran. La evolución, en el fondo, nos está obligando a ser cada día más diferentes, y eso es muy entretenido, porque eso obliga a trabajar con la diversidad. Y evidentemente trabajar con la diversidad implica toda una ética, toda una manera de comprender al ser humano, no solo como sujeto de derecho, sino que también con toda esa riqueza que tiene que ver con su diversidad. Y por lo tanto,
imagínense con la cantidad de conocimiento que cada día hay, nadie puede tener en su cabeza todo el conocimiento que se ha ido generando. Y por lo tanto eso obliga a que cada vez cada uno trate en su pequeña disciplina, trate de poder manejar adecuadamente un maletín de conocimiento para poder entrar en esta relación de partes diversas. Y lo hace desde un pequeño maletín, el maletín que donde nos cabe lo que podemos manejar desde el punto de vista del conocimiento. Pero evidentemente resolver cualquier cosa de cualquier tipo va a requerir que distintos maletines entren a conversar. Y efectivamente eso es lo que hoy día es cada vez más urgente y más necesario. Día que pase va a ser más urgente y más necesario para la necesidad humana que sea hacer conversar estos maletines que tiene cada uno de su pequeño baúl de experticias. Y eso me tocó vivirlo personalmente en el mundo de la clínica, en el mundo de las políticas públicas, en todo. Y aquí nadie escapa a esta tremenda regla. Bueno, para no seguirme entusiasmando, porque si no me voy a ir para no sé dónde, me voy a tratar de concentrar en estas pocas transparencias que les tengo acá. Bueno, un sistema complejo se caracteriza por una totalidad en constante proceso de autoorganización y expansión, conformada por diversos subsistemas con un alto grado de interacción e interdependencia, por su relación dinámica y dialógica con el entorno. Es evidente porque sistemas complejos son sistemas complejos adaptativos, y si no logran este balance, lo que sucede con ellos es que sucumben ante la ley de la entropía y tienden irreversiblemente a la disolución, a disolverse, a morir. Y por lo tanto, todos los sistemas adaptativos son gastadores de energía para poder mantenerse efectivamente en expansión. Es cosa de ver la metáfora de la vida de uno. Uno nace, se complejiza, porque uno al inicio es una única célula, es un imbunche unicelular de la unión de un óvulo con un espermio, pero luego se transforma en mórula, y el mórula, que es a poco tiempo de la fecundación, es un cúmulo de células ya diversas, y ahí se empieza a proceder un proceso hermosísimo de diferenciación, y aparece el sistema nervioso, aparece todas las cosas, qué sé yo, y nacemos y empezamos ¿a qué? A diferenciarnos. Pero todo lo que es la infancia, la adolescencia, la adultez, es un proceso tremendo de diferenciación, en que vamos generando identidad y vamos interactuando con otros, y en la interacción con otros nos vamos diferenciando, y cada vez somos más distintos, y más diferentes de lo que fuimos cuando niños, etcétera. Okay. Y lo interesante es que hay un momento que está fijado en el control, en una especie de reloj biológico, que alguna vez el ser humano ya lo va a intervenir, en la cual comienza el fenómeno entrópico, en que empezamos de nuevo a desdiferenciarnos. Y al ser viejito, somos menos diferentes. Nos pasamos a ser, por eso es que dicen que los viejitos parecen guagua, porque son menos diferentes, pierden diversidad, y al perder diversidad es que estamos en un proceso entrópico de disolución y muerte. Y justamente para no morir, estamos obligados a permanentemente gastar energía en la expansión y por lo tanto en la diferenciación. Entonces, fíjense, biológicamente estamos marcados a diferenciarnos, socialmente estamos empujados a diferenciarnos vía aprendizaje, que es el fenómeno social que les explico, que agrega conocimiento, que es cómo hoy el ser humano evoluciona
y en la mutación, entre comillas, no azarosa, que el ser humano tuvo, por alguna razón, lo hizo diferenciarse del resto de las especies y nos implicó la salida ominosa del paraíso. La historia entonces es importante en los sistemas complejos. ¿Por qué? Porque nos diferenciamos desde un origen y por lo tanto todas las etapas de aprendizaje y agregación de conocimiento dan cuenta de alguna manera de nuestra historia, que es muy determinante de nuestra evolución. Y la sostenibilidad de un sistema depende de la continua expansión de la diversidad, la cual depende de la historia de adaptaciones progresivas y de la capacidad de aprendizaje. Esta es una fórmula matemática. Si son muchos aquí del mundo que no les gusta la matemática, les pido disculpas, pero para que es muy interesante porque frente a cualquier cosa, para cualquier cosa que queramos hacer, nosotros, o sea, cualquier objetivo, meta, lo que desde la más simple hasta la más complicada, uno requiere de sus propios recursos. Pero muchas de las veces no basta con los recursos de uno y necesita los recursos del otro. Y por lo tanto ahí el objetivo de A es una función de la interacción o interdependencia de los recursos de A y de los recursos de B. Y si lo vemos al revés, pensando en B, es similar. Y lo interesante entonces es que A y B son interdependientes. Y por eso, y eso sucede socialmente, porque sucede a través del lenguaje, a través de conversaciones. Entonces, en todo orden de cosas, el ser humano que no vive solo, vive en sociedad, en la medida de que nuestros sistemas de vida son más complejos, porque hay más partes que interactúan, lo que determina la calidad de ese sistema para adaptarse y para expandirse es la calidad de su interdependencia y por lo tanto de sus relaciones de cooperación. Ahora, lo interesante es que en la medida que aumenta el número de diversidad, o sea, de partes que necesitan interdepender, también crece el nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Porque es mucho más la energía que se necesita para poder lograr que todas esas partes diversas puedan interdepender de manera adecuada. Y eso ya le está dando pistas de por qué frente a cualquier requerimiento que en la vida profesional uno deba enfrentar, en el mundo de lo que sea, en el mundo de los que trabajan en el derecho, que trabajan en el trabajo, en el ámbito del trabajo social o de la salud mental o de la salud biológica o que trabajan en el ámbito de la arquitectura y del espacio, de lo que ustedes piensen, se van a tener que adecuar o tener las habilidades para entender que los problemas a los cuales tiene que día a día, cotidianamente, a los cuales tiene que interactuar, son problemas de orden complejo con altos niveles de incertidumbre, donde ninguna disciplina, porque acuérdense que disciplina es este pequeño maletín, que cada día van a haber más diversos tipos de pequeños maletines, el grado cada vez más inconmensurable de conocimiento disponible. Esta es una frase muy conocida, el todo es más que la suma de las partes. Hay estas canciones de amor que hablan de eso. Hay un poema de Benedetti que también de alguna manera hace una hermosa apología a esta frase, que implica que el reconocimiento de que los principales problemas que enfrenta una sociedad no se pueden resolver descomponiéndolos en pequeñas partes que parecen fáciles de manejar analíticamente, sino más bien abordando estos problemas a los seres humanos
y a la naturaleza en toda su complejidad y en sus interrelaciones. O sea, esto no es como en una máquina en que es típico de los niños que lo primero que empiezan cuando ya son un poquito tipo 8 o 9 años es lo que agarren, así que por favor escondan los relojes si tienen niños 8 o 9 años o cualquier cosita que los niños puedan desarmar, porque salvo que ustedes los pongan a propósito, porque eso es una tendencia que tiene uno a desarmar las cosas en una cierta edad para poder entender qué es lo que hay adentro y por qué logra funcionar. Y allí se pega una de las primeras frustraciones uno, al descubrir no solo que al tratar de armarla siempre le van a sobrar piezas, sino que el todo nunca lo va a poder entender por las piezas que logró poner sobre la mesa, aunque uno lo ponga en un paño blanco y les coloque nombre y trate de entender cómo se relaciona uno con el otro. Es una de las primeras frustraciones del ser inquieto que trata de investigar el orden de las cosas. Y por lo tanto aquí traté de colocarlo como en este gráfico, en la cual planteo que a mayor diversidad, o sea, más diferenciación, mayor complejidad, es lo que he estado tratando de decir majaderamente por distintas maneras todo este rato, ya me aburrido. Segundo, que a mayor complejidad, como hay más partes que interactúan, es posible que tengamos mayor nivel de conflictos. Si son 2 partes, no es lo mismo que tener 100 partes. Y cada una de esas partes es distinta y por lo tanto tiene intereses que son diferentes. Y si uno en parte de la comprensión ética de que cada otro es legítimo y es legítimo en su diversidad, entonces tiene que aceptar que en un contexto de recursos escasos o de demandas insatisfechas o de que no todo puede resolverse, todas las inquietudes pueden resolverse al mismo tiempo, entonces uno puede entender de que al haber más diversidad va a haber mayor posibilidad de conflicto. Pero es curioso porque al mismo tiempo que hay mayor posibilidad de conflicto, es tan importante la interdependencia y es tan importante la cooperación para asegurar sostenibilidad, que la salida lógica es la negociación. Y por lo tanto, en los sistemas complejos, el tema de la negociación es clave. Si yo frente a un problema, yo necesito que varias disciplinas, o sea, varios de estos maletines, que son cada vez más maletines diversos, de distintos colores, así como en un hospital, perdonen mi metáfora tan hospitalaria porque ha sido parte muy importante de mi vida, uno tiene delantales de distintos colores y ahora están de moda estos zapatos plásticos, estos, ¿cómo se llama? Estos banners o Crocs, que sí, que también son, las enfermeras tienen que ser azules, las matronas rojos y qué sé yo, entonces incluso hasta estos maletines uno los puede colocar hasta de coloritos, así, pero eso tiene que conversar. Y ahí sucede lo que tiene que suceder, que cuando en estas conversaciones no solamente hay, digamos, buena onda y con un cafecito, galletita y me acordé de un pisco sour, no hay que ver, pero no importa. Pero de vez en cuando hay un maletín que cree tener más poder que los otros, o cree sabérselas todas. Hay otro maletín que tiene intereses largamente no resueltos y por lo tanto tiene una gran necesidad de que dichas inquietudes o necesidades, si hablamos de más, sean resueltas y por lo tanto en esta conversación para enfrentar cualquier situación cotidiana de la vida, las disciplinas entran también en posible
disputa. Pero ahí viene el declive de que si la disputa termina entrópicamente en disolución del vínculo y por lo tanto en pérdida de la interdependencia, o se transforma, producto de la negociación, en justamente una solución vía aprendizaje. Entonces, cuando estamos hablando de soluciones vía aprendizaje, estamos hablando de interdisciplina. Estamos hablando de la manera dialógica de que distintos maletines, frente a la necesidad de resolver un problema que nadie puede resolver por sí solo, entran en este diálogo de aprendizaje. Y por lo tanto, a mayor negociación, mayor requerimiento de manejo de la variedad. Y a mayor manejo de la variedad, mayor viabilidad. Entonces, ¿para qué es la interdisciplina? La interdisciplina es para generar sostenibilidad, sostener viabilidad. No es otra. Es el modo que nos ha llevado el declive de la historia para enfrentar cualquier requerimiento o necesidad del presente, a sabiendas de que cada vez va a ser más necesario ese modo de enfrentarlo. Y por lo tanto aquí quise poner este gráfico señalando de que lo que genera la necesidad interdisciplinaria o de la acción disciplinaria al final es siempre una inquietud. Una inquietud. Algo que no está resuelto, y si algo estuviera resuelto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué formamos profesionales? ¿Para qué? ¿Qué sé yo? O sea, el conocimiento se genera y se agrega, y las disciplinas tratan de vía innovación, investigación, etcétera, tratan de contribuir a la generación de conocimiento porque hay cosas que no están resueltas. Y por lo tanto hay un nivel de inconformidad que es lo que al fin genera el aprendizaje y la transformación. Y el ser humano estamos destinados, estamos obligados a estar inconformes. Por algo nos echaron del paraíso, por estar inconformes. Entonces, lo primero, y aquí tiene que ver con el proceso formativo, el proceso de aprendizaje, es escuchar la necesidad. Escuchar la necesidad mía, escucharme a mí, escucharme a mi cuerpo, escucharme a mis inquietudes, escuchar mi necesidad y escuchar la necesidad del otro. Si yo no escucho ninguna necesidad, ni en mi cuerpo ni en el del otro, entonces no tengo ninguna inconformidad, ninguna inquietud y por lo tanto no tengo nada que me pulsione a aprender o por lo tanto a transformarme, a diferenciarme, a evolucionar. Y por lo tanto, lo que me sucede como individuo es la tendencia entrópica. Una manera extrema para hacer una metáfora, es la total desesperanza de la profunda depresión. Y en una profunda depresión yo me puedo tirar del 10º piso porque ya no espero nada. Y no espero nada porque ya no hay nada que hacer. La pena tremenda del no nada que hacer y nada a esperar. Yo espero algo porque me falta algo. Si no, yo no esperaría. El que espera un bus, espera el tren. La metáfora es esperar el tren. ¿Sí? ¿Ah? Es tan linda esa metáfora. ¿Qué estás haciendo? Esperando el tren. Yo espero porque sé que va a llegar el tren, no sé. 2 horas más al día siguiente, o esos trenes de las películas que llegan sin fecha, pero uno está ahí, está esperando. ¿Ah? Y está esperando porque justamente está inquieto, quiere desplazarse, quiere moverse, tiene una inconformidad. Entonces, la escucha de la inconformidad, de la necesidad,
de uno mismo y del otro, es lo que mueve todo. Es la rueda que mueve el mundo, que mueve las especies, que mueve la evolución hoy. Y justamente la respuesta a esta necesidad, a esta inquietud, que nace de la escucha, implica estas conversaciones de los diversos. Este juego de los maletines que yo he intentado decir, y que al final, luego de esta conversación de todos estos maletines, surge en que se requiere conocer más todavía, de que no hay soluciones definitivas, que no hay soluciones perfectas, y que por lo tanto no solo las distintas disciplinas conversan, sino que aprenden cosas distintas que las obliga a traspasar los límites de cada cual. Las son de alguna manera un fenómeno de autoclausura, que son declaraciones intelectuales, construcciones sociohistóricas en torno a una categoría de saberes. También son estructuras organizacionales que reclaman un campo de saber y reclaman su exclusividad o sus derechos de propiedad sobre ese campo dentro de las universidades y el mercado laboral. También puede uno entenderlo como construcción cultural de identidad, de referencias comunes, estilo de trabajo, habilidades y reconocimientos que intentan ser validados y obtener reconocimiento por parte de la sociedad. O sea, las disciplinas empiezan a agregar conocimiento y en paralelo intentan encapsularse desde una construcción sociohistórica para construir y ganar identidad. Pero así como hablamos del fenómeno de la diferenciación, hay una pulsión que es inevitable a que estamos obligados a traspasar los muros que nos hemos autoconstruido por muchos cocodrilos que hayamos puesto alrededor en el foso de nuestro castillo, ¿verdad? El castillo del saber, donde yo me siento, yo formo parte de ese feudo, y ahí yo coloco entonces un gran foso con hartos cocodrilos, y aquí yo aquí yo me hago fuerte en él. Pero eso es una ilusión, dado a que cualquier necesidad de hoy y del futuro obliga a abrir constantemente el puente levadizo. La multidisciplina es una mezcla que no integra. Es que estos maletines están cada uno lejos, a la defensiva, y conversan así, pero sin tocarse. ¿Okay? Están aquí a la distancia, y cada uno conserva sus paradigmas sin cambio o desarrollo de las fronteras de cada uno de ellas. ¿verdad? Es como de que de cada castillo el señor feudal sale a gritar desde muy rodeado de sus fieles soldados, y grita hasta el otro castillo y le dice ¡hola! Y el otro le contesta ¡ah, qué sé yo! Pero no salen de ahí, no se mueven de ahí, ¿no? Bueno, esa es la multidisciplina. En cambio, la interdisciplina implica la interacción, el diálogo y la colaboración de las prácticas y suposiciones de las diversas disciplinas implicadas, con una mayor integración entre ellas capaces de generar nuevos conocimientos. Aquí tenéis que salir de tu castillo y dejarte tocar. Y al dejarte tocar, afectas al otro, modificas al otro, y tienes que estar disponible a que tú eres modificado. Se habla mucho de transdisciplina, pero es como que siempre el ser humano no se queda contento, entonces ya la interdisciplina queda poca, queda chica, entonces hay que poner una cuestión más cotota todavía, que sería la transdisciplina, que sería como una etapa superior de la integración disciplinar, donde a través de la construcción de sistemas teóricos
totales, se superan totalmente las fronteras entre las disciplinas, ¿no? Fundamentadas en objetivos comunes y en la unificación epistemológica y cultural. Esto sería el Woodstock de las disciplinas. Pero, así como todo en la vida, tú no puedes llegar a C sin pasar por B. Es la clásica metáfora de la escalera. O sea, hay muchos que quieren pasar del primer escalón al último y se sacan la contumelia. Entonces, la vida te enseña que al no caerte una escalera, tenés que ir eh, aceptando esta traición de tener que poner un paso delante del otro, que es lo más antirrevolucionario que hay, pero bueno, la vida te lo enseña de manera brutal, que es más conveniente siempre poner un pie en la tierra para poder poner el otro en el aire y subir la escalera. Y por lo tanto, siguiendo esa metáfora escalerística, hoy día, ¿qué tenemos? Hoy día tenemos disciplinas que les cuesta conversar en un mundo que cada día es más complejo. Por lo tanto, tenemos que dar este paso. Y este paso, que a mí me parece lógico, es el paso a las interdisciplinas. Pero es un paso que no se va a poder dar fácil si no se vive. Porque tú no puedes instruir en interdisciplina. La interdisciplina se tiene que vivir y emocionar y colocar en el cuerpo. O sea, tú tienes que vivenciar que la manera de escuchar tu cuerpo y el del otro, y desde esa inquietud dar una respuesta, requiere de este diálogo de saberes. Y por lo tanto, en estos sistemas en expansión del que he hablado y su correlato en la acumulación del conocimiento, dado que es imposible saber todo de todo, aparece esta tensión entre la idea del generalista, que sabe poco de todo, viene en oposición al súper especialista que sabe mucho pero de poquito. Y lo interesante es que, como he tratado de decirles todo este rato, estos son pulsiones que fluyen en simultáneo y no son contradictorias, son necesarias. Es como tú no puedes andar pegoteado todo el rato con tu pareja, de vez en cuando tenés que mandarte a pasear un rato para echarla de menos, ¿correcto? Es lo mismo. Lo mismo con la mirada generalista y la mirada del super especialista. Como que es la necesidad del balance. Si todos fuéramos todos especialistas y miráramos el detalle, miráramos la parte, es como el niño que abrió el reloj y no entendió el reloj. Si todos fuéramos generalistas, ¿qué hacemos con la cantidad de conocimiento que se agrega todos los días? ¿Y qué hace el pobre especialista si no hay alguien que le diga, mira, lo que tú estás haciendo tiene sentido en tanto y cuanto está inmerso en esta totalidad? Entonces, lo genial es cómo logramos nosotros procesos formativos, experienciales, más que instruccionales, donde el estudiante tenga inquietud permanente por conocer, que lo va a tender a cada vez saber más de algo poco, algo pequeño, y al mismo tiempo sentir la necesidad apremiante de tener un nexo, una vinculación con quienes puedan hacerle sentido de lo que él ha ido conociendo desde la mirada de totalidad.
es lo genial, que los caminos no es un solo camino, no hay un camino no hay uno, son varios caminos que fluyen en paralelo y que se requieren y se necesitan unos de otros. Y ahí la ciencia está en los puentes, la calidad de los puentes. Entonces, en esto de la interdisciplina, pensando en cómo desarrollamos procesos para el aprendizaje, en que sean experienciales, sean en y con otros, como buen proceso social, como corresponde a un buen proceso social, y ahí me hace mucho sentido lo de comunidades de aprendizaje, en las cuales se aprende a convivir entre la super especialidad y la mirada de totalidad. Y cómo se aprende a ser cada vez más humilde, a reconocer que uno pasa a ser una parte cada vez más pequeña de totalidades más grandes, pero que tiene la infinita riqueza de que es diferente, totalmente y cada vez más diferente a las otras, y por lo tanto más necesaria para los otros. La interdisciplinaridad no emerge espontáneamente, poniendo junto a varios. Voy a poner a un sociólogo, un antropólogo, a una enfermera, los voy a poner ahí, los echo en una bolsa y abro la bolsa y los tengo a todos adentro y les meto el problema, o les meto la necesidad. Capaz que salga uno de ahí en malas condiciones de esa revoltura. Eso no sucede así, requiere de gasto de energía. Y por lo tanto, el trabajo indisciplinar requiere de inversión de energía para que se produzcan las conversaciones adecuadas, las interdependencias adecuadas, que generen justamente adaptación y transformación y aprendizaje. De opuestas a complementarias, dependiendo del nivel de los problemas que se pretenda resolver, de la curiosidad y disposición a escuchar al otro, y de la inquietud con el propio saber o campo de dominio. Por lo tanto, quiero terminar acá señalando de que el aprendizaje para el desarrollo del pensamiento interdisciplinario tiene basamiento clarísimo en el abordamiento de los problemas complejos. Y aquí hay una definición que hay muchas definiciones de lo que puede ser interdisciplina, pero no los quiero agotar con estas cosas, ustedes las pueden buscar en cualquier texto. Y quiero terminar simplemente invitándolos a cómo lo hacemos de nuestra universidad y de nuestros espacios. Sitios propicios para aprender desde la crítica y el diálogo. Por lo tanto, comunidades de aprendizaje. A observar, comprender e interpretar desde la totalidad, jerarquizando las finalidades, lo importante, de las casualidades de los medios y de los secundarios, muy en la onda del principito, de lo esencial, que muchas veces es invisible a los ojos. Y obligarnos a repensar los saberes y percepciones que uno puede tener, los juicios previos a la luz de los nuevos acontecimientos y circunstancias, de tal manera siempre estar enjuiciando los juicios. ¿Y para qué? Para ejercitar la imaginación y afrontar las situaciones nuevas e innovar. El trabajo y la formación interdisciplinar no es otra cosa que imaginación en la acción, imaginación en todo el cotidiano. Y se me acabó lo que quería contarles. Voy a ver si puedo dejar de compartir. Lo logré bien. Estoy cada vez más adaptativo.
Eso es lo que quería plantear.